Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Castillo y junto a José Ignacio Rovilar daremos inicio a la defensa final de nuestro proyecto de investigación titulado Optimización y gestión eficiente del consumo energético en clústeres de servidores. Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática, hemos desarrollado este trabajo bajo el área del proyecto de modelamiento matemático, vinculando directamente las herramientas de cálculo diferencial con problemáticas reales de nuestra especialidad. A modo de introducción, el problema de fondo que abordamos se sitúa en los centros de datos modernos. Estas infraestructuras operan de manera ineficiente al mantener la totalidad de sus servidores encendidos a máxima capacidad, incluso en los horarios de menos demanda. Esta situación no solo deriva en altísimos costos operativos para la empresa, sino que genera un desperdicio energético masivo y un aumento alarmante en la huella de carbono global. Ante este desafío, nos planteamos como objetivo principal diseñar un algoritmo predictivo inteligente capaz de equilibrar el rendimiento del procesamiento y el consumo energético en watts. Para estructurar el trabajo, definimos tres objetivos específicos. En primer lugar, realizar el modelamiento matemático del consumo mediante una función dependiente del tiempo. En segundo, calcular la primera y la segunda derivada de esa potencia para así identificar las tasas de cambios críticas. Y en tercer lugar, codificar el algoritmo lógico de un auto-scaling basado en esta optimización matemática. Nuestra propuesta responde de forma directa a 4 preguntas de investigación que planteamos en cronograma inicial. ¿Cómo modelar algebraicamente el consumo diario? ¿Qué indica la primera derivada sobre la aceleración de la potencia en horas punta? ¿Cómo determinar el instante exacto para activar el modo de ahorro? Y finalmente, ¿de qué forma las herramientas de visualización gráfica optimizan la gestión de infraestructura de TI? A lo largo de la presentación daremos respuestas detalladas a cada una de ellas. Entrando en la etapa de evidencia de nuestra investigación, la pauta nos encomienda el uso de una herramienta tecnológica para optimizar el análisis de curvas. Nuestra elección principal fue GeoGebra. Como se observa en la captura de nuestra simulación real, ingresamos los deslizadores de los parámetros operacionales y modelamos la función cuadrática que simula el ciclo diario de 24 horas en el servidor. P de t es igual a menos 1.9 entre t menos 14 al cuadrado más 272, donde la variable independiente t se define en el dominio de las horas del día de 0 a 24 y P representa la potencia consumida. Al procesar la función en GeoGebra con estas variables de la industria, el software localiza automáticamente los puntos críticos. En la gráfica podemos visualizar el punto extremo denotado como el punto B, ubicado en las coordenadas exactas, 14, 272. Esto nos demuestra de manera matemática y visual que el pico máximo de demanda eléctrica y estrés térmico en el servidor se desata justamente a las 14 horas. Para nutrir y validar los datos de esta función, consultamos métricas reales y consolidadas en la industria. Tomamos como base las especificaciones técnicas del servidor del rack HPE ProLine DL380 generación 10, proporcionadas por el fabricante Hewlett Packard Enterprise, junto con la guía de disipación térmica de Dell EMC y los estándares globales de SPS Power. Estas fueron fuentes oficiales, miden que este hardware genera un consumo base de 81 watts en reposo y un tope de rendimiento o peak de 272 watts al trabajar con carga completa. Queremos profundizar en la sinergia lograda entre el análisis matemático continuo y los sistemas informáticos. En la diapositiva de integración de cálculo
vemos que la primera derivada, P' de t, no es solo una ecuación abstracta, sino que representa la tasa de cambio instantánea de la potencia, es decir, la velocidad a la que el clúster acelera su consumo de watts por cada hora que transcurre. Exacto. Al derivar nuestra ecuación parabólica inversa del servidor, obtendremos la función de la pendiente, donde la primera derivada de P sería igual a menos 3.8 entre T menos 14. Esto le permite al software evaluar el estado de la red. Si realizamos un testeo dinámico a las 10 de la mañana, o sea, T igual a 10, la derivada nos da un valor positivo de más 15,2 watts por hora. Al registrar la P derivada en T mayor que 0, el algoritmo detecta matemáticamente que la demanda se está acelerando, lo que alerta al sistema operativo para que anticipe el encendido de los extractores de calor en el rack antes de que suba la temperatura física. Por el contrario, el punto donde la primera derivada se anula e iguala a 0, P' de t igual a 0, define algebraicamente el máximo relativo de la curva. A las 14 horas en punto, la tasa de cambio se detiene porque el consumo topa en su límite crítico de 272 watts. El algoritmo interpreta este extremo relativo como la barrera de saturación térmica, ordenando de inmediato detener o migrar los procesos informáticos secundarios hacia nodos alternativos para resguardar la salud del hardware. Como producto final tangible, construimos un prototipo interactivo funcional en código real utilizando el lenguaje de Python y el framework Web Strain Limit. El entorno denominado Ether Autoscaling Engine actúa como el orquestador automatizado de nuestra infraestructura. Como se evidencia en la captura del prototipo de nuestro panel de control, implementamos controles deslizantes o slide para simular variables en tiempo real de forma segura. Si evaluamos la hora de simulación a las 10 am, el dashboard calcula instantáneamente la razón de cambio de 15.2 watts hora y arroja la notificación preventiva de color amarillo, alerta de escalada, consumo acelerándose rápidamente, activando sistemas de enfriamiento auxiliar. Pero si desplazamos el control y realizamos el testeo dinámico exactamente a las 14 horas, la interfaz procesa que la derivada se reduce a un valor neutral de 0 watts por hora y que el consumo alcanza los 272 watts de pic. En ese microsegundo, el script activa de forma inmediata la alerta crítica en color rojo. Extremo relativo alcanzado. La derivada es 0, ejecutando así el protocolo de autoscaling y suspensión de las tareas secundarias. Esto demuestra que el prototipo no es solo visual, sino que opera bajo la lógica condicional dictada por las ecuaciones de cálculo diferencial. Para cerrar nuestra presentación, queremos destacar las conclusiones principales de este proceso de aprendizaje basado en proyectos. Hemos comprobado que el análisis matemático de carga demuestra una vitalidad técnica absoluta mediante la mitigación proactiva y el apagado inteligente de los servidores cuando se aproxima al estado ineficiente del idle. Nuestro algoritmo proyecta un ahorro energético neto de 35% diario en la infraestructura del data center. Adicionalmente, la realización de este trabajo posee un área de impacto directo en las asignaturas claves de nuestro trabajo final de licenciatura. Primeramente, impacta en el área de ingeniería de software, dotándonos de habilidades para programar lógica algorítmica de precisión orientada a la automatización de plataformas SaaS. Y en segundo lugar, impacta al área de redes e infraestructura, aplicándose en la optimización avanzada de balanceadores de carga, para así prevenir el desperdicio de recursos en un futuro.
Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a la bibliografía especializada que dio soporte metodológico a nuestro proyecto, los manuales oficiales de arquitectura de HPE y Dell, los benchmark de SpeakPower y la base de optimización de texto de cálculos de James Stewart. Con esto damos por concluida nuestra exposición y quedamos atentos a su retroalimentación. Muchas gracias por su atención.